¿Cómo estás, Jennifer? Buenas. Buenas, Lice. Esperemos un rato más a que se conecten tus compañeros. Ya, Lice.
Ya vamos llegando. ¿Cuántos más faltan? Estamos 4, faltan 3. Jennifer, ¿tenemos listo algo? ¿Por qué yo, Lice? Porque, Me toca a mí. porque te tocaba, no has presentado. Sí, yo he leído ayer, Lice. Y era leído a las 2, ¿no? Milenka y vos. Sebastián, ¿quién tiene noticias? Me tocaba a Dios, dijo ayer. ¿Te toca, Sebastián? No, a mí no le dice. ¿A quién? ¿A James? Bueno, Lisa, A Dios. Dieguito, No, ¿Quién tiene creo que noticias? aquí no tengo he noticias. encontrado una Tengo una plantilla. noticia, Lisa. ¿Tienes, Dieguito? Ya acabé mi práctico, esa es la noticia. Ah, ya. Mentira, sí tengo. ¿Puedo compartir pantalla? Claro, claro. Dale, dale. Ok. Voy a buscar la noticia. Auricular. ¿Cómo Está está, horrible la Jason? calor. Muy ¿Está en la fuertísimo. biblioteca? Casi me duermo, me entré a la ducha, me eché un rato y mucha calor. Ya me estaba pasando. También hace Pero mucho calor. dije, es la última clase, así que pasemos nomás. Muy especial. No hay motivación. Ah, es la Ya está motivación. cargando la noticia. Esta es una noticia nacional del 20 de octubre, hace 2 días pasados. La aduana comisó mercadería de contrabando por casi 500 millones de bolivianos. Eso está más o ¿Y tú? menos. Tarija. Tarija entre las primeras regiones con la relación a los operativos delegados para combatir la actividad ilícita, redacción central, bueno, esos son En entrevista exclusiva con el matutino El Periódico, la presidenta de Aduana Nacional, Karina Cerrudo Miranda, informó que hasta el momento en la entidad comisó una mercancía de contrabando valuada en 473.452.994 y hasta fin de año se espera recuperar 600 millones de bolivianos por durante los meses de noviembre y diciembre. A víspera de fiesta de fin de año se reforzarán los operativos de control interior de la frontera. En este contexto señaló la Aduana Nacional, en coordinación con el Viceministerio de Lucha del Contrabando, está diseñando un plan de operaciones de lucha contra el contrabando y ya que reforzando los operativos de control, principalmente en mercancías a las fronteras de Argentina y Brasil, entre otros países. Estamos reforzando todos nuestros operativos, vamos incrementando, ya vamos por más de 473 millones de bolivianos en solo contrabando. Entonces este reforzamiento va a ser el doble ya que hemos hecho estos operativos reforzados desde el 1 de octubre, vamos a continuar en noviembre y diciembre, dijo Cerrudo a nuestro medio. A partir de la población boliviana que no consuma estos productos de contrabando, estamos ya que con el contrabando de juguetes, de los adornos navideños, pedirles por favor a la gente que puedan importar, pagar sus tributos como corresponde, que consuman lo nuestro, que ayuden a la producción y además a la industria, sobre todo este fin de año, sostuvo la presidenta. La Aduana Nacional informó entre el 1 de enero y el 15 de octubre de este año se realizaron 5.712 operativos en todo el país. Según el detalle brindado por cada gerencia regional en Cochabamba se comisó unas mercancías valadas de 24.523.069 bolivianos, en La Paz 85.993.581 bolivianos, en Oruro 204.128.550 bolivianos y la cifra más alta Potosí con 45.775.071 bolivianos, Santa Cruz con 69.852.446, mientras que en el departamento de Tarija un monto de 43.190.216 bolivianos.
Respecto a este número de operativos con comiso de mercancías, según cada gerencia regional, en el lapso que comprende entre el 1 de enero al 18 de octubre, el Departamento de La Paz registra la cifra más alta, con más de 1.423, seguido de Tarija, con más de 1.189 operativos, y a su vez Oruro, que se desarrollaron 1.038 operativos. Como dato complementario, opino que en Oruro debería hacerse más los controles, ya que por ahí está Pisiga y Tambo quemado. Muy bien. Bueno, en Potosí, 999, en Santa Cruz, 869 y finalmente Cochabamba con 264 operativos, según los datos oficiales. En el caso de Tarija, la cantidad de mercancías comisadas asciende a 43.190.216, precisamente gracias a 1.189 operativos y allanamientos. A través de los operativos se comisó leche, soya, trigo, maíz, harina, jugos, gaseosas, bebidas alcohólicas, alimentos para mascota, vehículos indocumentados, prendas usadas, artículos de cocina, lámparas, repuestos, domésticos y entre otros. Así también Cerrudo indicó que hasta la fecha se recaudaron más de 10.000 millones en concepto de tributación y gravámenes arancelarios. En 2019 la recaudación fue de 14.000 millones de bolivianos y esperan llegar al monto de 13.000 millones de bolivianos en lo que son recaudaciones y tributos aduaneros. A estos principales artículos comisados de la aduana, entre las principales mercancías comisadas en el departamento de Tarija entre enero y octubre de este 2021, están los vehículos automóviles, partes, repuestos, valorados en 19.025.657.24 bolivianos. Las bebidas alcohólicas entre vino, cerveza, valorados en 7.500.000, bueno, no hay que ir bien la frase, las cifras, 567.486, y lo que son de semillas, frutos oleaginosos, semillas y frutos diversos, con un valor de 4.338.277. Tabaco, sucedáneos del tabaco, valorados en 2.690.645 bolivianos. Cereales, 1.937.072 bolivianos. Gracias, aceites y minerales y vegetales de producto, desenvolvimiento y grasas alimenticias elaborados con cera de origen animal, entre 531.298 entre este año. Bueno, eso sería todo. Acá tenemos los datos de cada institución de SENASAC realizan los comisos de grandes dimensiones de traspaso en la aduana, siguiendo la línea del gobierno nacional. La aduana nacional se constituye un recaudador para reactivar la economía. Ya. Muy bien, gracias, Edito. A ver, un análisis respecto a esto, ¿no? Como hemos visto, generalmente ahora en la página de la aduana recién están sacando estas noticias, este tipo de noticias de los comisos que se hacen en frontera, pero este dato, bueno, ya lo habíamos visto, analizado, pero me parece, ¿cómo se llama? Pensé que era un solo comiso por 500 millones, digamos, ¿no? Es por eso que medio me llamó la atención, pero ya lo habíamos medio analizado, ¿no? Es la información que está dando la aduana nacional respecto a los comisos que han hecho hasta octubre de este año y que piensan llegar a 600 millones hasta fin de año. Es porque el contrabando aumenta en estas fechas que van para Navidad, digamos, ¿no? El ingreso para Navidad. Entonces, propaganda, ¿no? Están haciendo propaganda, están haciendo estas presentaciones, porque es lo que hace el gobierno generalmente, ¿no? Tiene que auspiciar su buen gobierno en otras maneras. O Exactamente. su buena gestión de gobierno. Pero, bueno, ya sea por marketing gubernamental o marketing político, como le dicen, al menos se están moviendo, porque antes no veía ni noticias de contrabando, muy poquito, al menos ahora se está notando que ya hay tal vez una pequeña o significativa control y respecto a los operativos. Claro, como te digo, es por fechas, digamos, ¿no? Ahora en octubre sí están sacando todo lo que han hecho en estos meses. Hay que ver lo bueno de lo malo. Claro, el detalle es que en realidad la lucha contra el contrabando, desde que el presidente le ha dado facultad al viceministerio de lucha contra el contrabando, son los militares que deberían tal vez sacar este tipo de noticias, porque la aduana está en los puestos fijos a hacer los controles, ¿no? Y esto
me parece que es más de lo que hacen los militares a lo que hace la aduana nacional, me dejo entender. Pero los datos estadísticos, digamos, son nada a comparación de los años donde se ha hecho buenos comisos, ¿no? En el lado de Oruro generalmente es por donde entra la mayor cantidad de contrabando. Pero sí, como dices, ¿no? Mientras se mueva, mientras presenten noticias, por lo menos el pueblo, si es que ve, o los ciudadanos, como muchos, van a decir, bueno, por lo menos se está haciendo algo. Pero esto es el 1, 2, 3, 4, no sé, máximo hasta 10% será de los comisos que hacen de lo que entra de contrabando, ¿no? Es decir, no sabemos el 90%. Según mi experiencia es eso. Si presentan una información respecto a comisos, ese es máximo el 10% de todo lo que ingresa de contrabando. Como en algún momento les he dicho, si bien hablan de ciertos artículos, si estamos hablando de bebidas, no hablan de camiones, ¿no? Porque todos estos montos se hace una sumatoria de todo lo que se saca o se están ¿Es mi pasando. internet o el licenciado se colgó? Ah, licenciado. Pensé que era mi internet. Ahí está bien. Ya, ya volvió. Hola, hola, dicen. Hola, hola, ¿está bien? ¿Me escuchan ahora? Sí, sí, Se se colgó por cortó un un rato, ratito. no se le escuchó nada casi. Eso. Ya, ¿desde dónde me colgué? ¿Desde dónde? Que por lo menos se estaba moviendo. Al principio casi. Ya. Bueno, lo que les comentaba, ahora sí se escucha, ¿no? Sí. Ya, lo que les comentaba. No se está viendo lo que antes se hacía en comisos, por ejemplo, ¿no? La gente del militar y los nuevos aduaneros no conocen el movimiento, cómo entra de contrabando. Como les comentaba, nosotros hemos comisado camiones de bebidas, camiones, unos 3, 4 camiones, porque venían con maíz, pero fondeado con vino, me dejo entender, es decir, toda la bebida venía hasta cierta parte del camión y encima le ponían maíz. Cuando uno subía a verificar, veía solo maíz, ¿verdad? Y la factura que presentaban era como factura nacional de compra en Tarija, por ejemplo. Pero eso está fondeado. Cuando hemos trabajado con nosotros, hemos trabajado de manera inteligente, se puede decir, porque teníamos un grupo de inteligencia. Entonces metíamos unos fierros con punta, ¿no? Para que se pueda determinar si estaba fondeado. ¿Y cómo se ve eso? Cuando hay una presión en las llantas. Es decir, todo eso en la parte operativa se va conociendo. Hemos agarrado cisternas de yacimientos con mercancía dentro de las cisternas. ¿Pueden creer? Sí. ¿Y cómo, puede pero creer. si Yacimientos es del Estado y el Estado es una, Justamente, un ente justamente por eso, ¿no? Es decir, hemos tenido problemas justamente por eso, porque era del Estado. Me dejo entender. A ver, voy a compartir. Deja de compartir, Dieguito. Justo tocaste el tema y hay una noticia, pero obviamente bueno, es también de contrabando, pero vamos a ver de precursores. Y se van a dar cuenta cómo es que pasan las mercancías desde el alto mando o desde los altos mandos o cuando te ordenan que hagas algo que no debes hacer. ¿Sí? A nosotros en algún momento me llegaban llamadas de senadores, de diputados. Yo no los conocía, así que no les tiraba, perdón la palabra, pelota, ¿me entiendes? Yo hacía mi trabajo y se acabó. Entonces, a ver, justo esta noticia que estaba viendo y me ha interesado, pero obviamente no es debería ser, esta noticia, perdón, o lo que ha pasado aquí, debería ser primero, aunque lo ha hecho bien, sí ha sido de la prensa. ¿Están viendo? ¿Sí? ¿Me escuchan? Sí, listo. Ya. Bien, esta noticia. Salió en las noticias porque seguramente este capitán se está cubriendo justamente por la noticia. Él ha informado para cuidar su cargo más que todo. ¿Por qué?
A ver, capitán desoye la orden de coronel e incauta un camión con toneladas de precursores. ¿Para qué son los precursores? Milenka, Milenka, Milenka. Milenka. No están, creo que entran por si acaso a clases. Para que vea su nombre. Los veo. Milenka. Jennifer. Jennifer. Jennifer, ¿qué son precursores? ¿Para qué se utilizan los precursores? No recuerdo, Lisa. Milenka, ¿me apareció? Somos pocos, ingresan, pero para no atender, sí, no entiendo. Bueno, ya les he dicho, ¿no? Depende de ustedes, ¿no? Quiero ver a uno, por lo menos, que en algún momento... Ahí está en el chat, a ver, para que no hable cosas. ¿Quién está en el chat? No puede usar la cámara ni micrófono. Ya. Y, para sus clases virtuales, somos pocos, quiero que quede claro para ustedes, ya estamos terminando mi materia, pero para las otras materias, ¿no? Está bien, yo sé que hay inconvenientes, yo sé que utilizan celular, pero ustedes saben que hay clases virtuales y se tienen que prever, y saben que todos los días tienen clases virtuales, ¿no? Y ya muchos pretextos de que la computadora, que mi teléfono, que no tengo audio, esos son pretextos y lo estoy diciendo claro. Ya estamos terminando mi materia. No busquen pretextos, señores. Es decir, los pretextos para otro lado. ¿Sí? Van a tener otros docentes que igual, ¿no? Cada uno de nosotros, ustedes, yo, merecemos respeto. Y es como les digo, si yo estoy hablando al aire, pues, bueno, uno se siente incómodo, ¿verdad? Cuando uno está hablando, es decir, se está esforzando en hacer algo y nadie le tira importancia. Es igual cuando ustedes, Diego, está hablando y pónganse que yo apague mi micrófono y me vaya a hacer otra cosa y no lo atienda, ¿sí? Siendo alumno, él igual se va a sentir incómodo, o Jennifer, ¿verdad? Entonces, tomemos en cuenta, estamos en clases, ¿ya cuánto tiempo están pasando clases virtuales? ¿Sí? Ahora, también tome en cuenta que aunque estemos en casa, busquemos un lugar porque tenemos un horario. ¿Sí? Tomen en cuenta que es como si estuvieran en clases presenciales. En clases presenciales tienen que tener su tiempo para ir a la universidad y cumplir el horario de clases. ¿Verdad? Es por eso que hagan de cuenta, ¿no? Ya estamos terminando, ya está de más, digamos, que yo les diga para mi clase, pero para las otras clases que tengan. ¿Sí? Si saben que es a la 1 de la tarde o es a las 10 de la mañana, una duchadita a las 9, presentables, prendan sus cámaras, atentos en clases, ¿sí? Eso es el trabajo formal que tienen que tener ustedes. Y eso les va a ir ayudando justamente para cuando sean profesionales, ¿no? Cuando sean profesionales, igual como en la familia, ¿no? Si ustedes se portan mal, no van a querer que cuando tengan hijos, sus hijos se porten igual mal como ustedes, ¿verdad? Ya va a ser diferente, ya va a cambiar. Pero ahí se van a poner a pensar, ah, pero yo hice esto, ¿verdad? Entonces, yo les comento esto, les hablo así como amigo, ¿no? Como amigo más que docente. Como les digo, es nuestra última clase. Tal vez el lunes entremos, sí vamos a entrar un rato y después el examen y ahí terminamos. Pero tenemos que ser formales, tenemos que ser respetuosos con uno mismo. Ustedes, si hablamos de marketing, ustedes tienen que brindar su marketing personal, ¿sí? Desde la presentación,
estar bien vestido, no digo con el último modelo de ropa, pero presentables, ¿me entiende? Ante todo, cuando vayan a algún trabajo, cuando tengan trabajo, de esa forma tienen que hacerlo, ¿no? Si empezamos de casa, mejor, ¿ya? Entonces, es una recomendación, no lo tomen a mal, pero bueno, a mí me gusta darlas porque en realidad yo también en algún momento me he dado cuenta que si no he tenido tal vez alguien que me pueda recomendar estas cosas, yo tengo que hacerlo, ¿no? Porque al final tengo hijos también, ustedes van a tener hijos, entonces creo que tenemos que utilizar ese marketing que les digo, que es el marketing personal, para todo en esta vida, ¿no? El marketing personal para todo. Desde que estás en casa, llega, no sé, un familiar, llega algún amigo, ya les he dicho, si llega, no sé, la enamorada de Diego, entra a su cuarto y la ropa por aquí, por allá, las medias paradas, la ropa de la cama extendida. Entonces, esa es su imagen de Diego, ¿verdad? Es un ejemplo que les estoy dando. Mentira, le dicen. Eso está brillando. Dice la verdad, dice la verdad. Ok, pero tomen en cuenta eso, ¿no? Y ya hemos hablado, creo, respecto a eso, ¿no? Lo primero, cuando se levanten, si es temprano mejor, tienen su cama, hagan deporte, tomen su desayuno y enfóquense en hacer una programación de su vida, de lo que tienen que hacer. Y cada uno tiene diferentes actividades si es que no están trabajando. Pero igual, esas actividades tienen que hacerlo en forma coordinada desde casa, ¿ya? Ese es el consejo que les puedo dar, que les doy, para que tomen en cuenta. Como les digo, es la última clase tal vez que pueda hablar con ustedes, de verdad, y bueno, creo que salió esto porque no sé, ese consejo se me salió para darles porque alguna vez me siento incómodo también respecto a esto, ¿no? Cuando uno está hablando y no toma la atención que corresponde. Pero es para ustedes, la verdad que es para ustedes. Ya, ok. Entonces, estábamos viendo, de acuerdo a la noticia que ha dicho Diego, y obviamente el comentario que yo les hacía respecto a si estamos viendo ahorita de estos precursores, es lo mismo en cuestiones de contrabando, porque todo está digitalizado, no sé. ¿Ya? A ver, comentemos esto. Capitán desoye la orden de un coronel, incauta un camión con toneladas de precursores. Un camión cargado con casi 4 toneladas de precursores químicos. Estos precursores químicos son utilizados, es decir, se llama precursores porque se puede prestar para utilizar para hacer droga, ¿no? Para hacer la blanca, se puede llamar, cocaína, ¿sí? Por eso se llaman precursores químicos. Que están dentro de la ley 1008, ¿no? Y si este camión no tenía documento, obviamente era de contrabando, ¿verdad? Entonces, aquí debería intervenir la aduana nacional, pero si es un funcionario de la PELCN, que es narcóticos, sí le corresponde incautarlo directamente, porque fuera de que participe la aduana en una incautación de precursores químicos, por ejemplo, la lavandina es un precursor. Si la aduana nacional comisa esta mercancía, la lavandina, por ejemplo, eso no lo va a subastar, el Ministerio de la Presidencia no lo va a pedir. ¿Por qué? Porque esto corresponde, estos precursores por la lavandina corresponde a que se le entregue al Ministerio. ¿De quién depende la policía? Ministerio de la Presidencia, ¿no? Sí, ¿no? Al Ministerio Ministerio de Defensa, ¿no? No, de O solo defensa, netamente a la militar. no, de defensa es para los militares. Yo pensé que los dos. No, a cargo del Ministerio de la Presidencia está la policía. Claro, ¿quién era el con ojitos chuecos que estaba cuando era ministro de Evo El Morales? del meme, sí, no me acuerdo. Mira, ¿No el del es? meme. Ahora tiene cada rato meme. Sí. Ya.
bueno, entonces se le tiene esa mercancía que son precursores químicos se le tienen que entregar a la FELC, ¿no? Ellos se encargan ya de la destrucción o verán qué es lo que hace. Cada uno de los ministerios, como les he dicho, tienen diferente tuición, ¿no? Precursores se les entrega a la FELCN o al Ministerio de la Presidencia, que depende de la policía, o la policía, perdón, depende del Ministerio de la Presidencia. Si hay cohetes, si se comisa, no sé, proyectiles, por ejemplo, eso sí se entrega al Ministerio de la Presidencia, ¿no? La aduana no se queda con eso. Hay muchas mercancías que la aduana no puede utilizarlas, el Ministerio de la Presidencia, dependiendo, como les digo, pueden llevarse ciertas mercancías, tampoco las puede destruir, entonces las tienen que entregar al ministerio que corresponde cuando hay este tipo de comisos. ¿Ya? Para que conozcan un poquito más. A ver, fue descubierto por una patrulla de la FELCN entre Pailón y Cuatro Cañadas. El chofer fue detenido y enviado a la cárcel, pero guardó silencio. La FELCN no informa nada del caso. Ese camión debe seguir su curso. Fue la orden del jefe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico en Santa Cruz, la FELCN. ¿Sí? Hoy o más tarde va a salir la noticia de que va a ser seguramente destituido este jefe de la Fuerza de Lucha contra el Contrabando, ¿verdad? ¿Sí o no? Lo mínimo que debe ser. Lo mínimo que deberían hacer, ¿ya? Pero, a ver, sigamos. Esto ha salido en la noticia, como les digo, porque este capitán seguramente ha hablado a los medios de prensa, obviamente para cubrirse, porque no hacer caso a un superior más sobre esto iba a ser grave, digamos, ¿no? Si es que no hablaba. Pero él ha cumplido su trabajo. Y eso es lo que ocurre. Es decir, analicemos solo esto. Vamos a leer todo, pero analicemos esto. El Viceministerio de Lucha contra el Contrabando obviamente se maneja por las unidades de las Fuerzas Armadas, ¿sí? Ahí está la Fuerza Aérea, la Naval y el Ejército. Y obviamente estos grupos que trabajan tienen superiores, ¿verdad? Sabemos que el contrabando, el narcotráfico está manejado, ¿sí? Por muchas personas que financian al gobierno. Eso lo sabemos, ¿no? Eso es un secreto a voces, ¿no? Entonces, hay muchas cosas que seguramente, como les digo, camiones de contrabando, camiones como este, pasan y repasan por donde quieren, porque hay órdenes superiores, ¿no? Entonces, ese camión debe seguir su curso, como dijo, fue la orden del jefe de la Fuerza Especial de Lucha contra el Narcotráfico de Santa Cruz, FELCN, Alex Bedoya, a un capitán, cuando este último le dio parte del descubrimiento de un camión cargado con casi 4 toneladas de precursores químicos sólidos y líquidos. ¿Qué quiere decir? Que Alex Bedoya ya sabía de ese camión, ¿no? Por eso le ha dicho, ese camión tiene que seguir su curso. Para sorpresa del superior de la FELCN, el capitán le respondió que esa orden no podía cumplirla y como responsable de las patrullas procedió a la incautación del camión y la detención de su conductor. Este capitán, igual que me ha pasado a mí, seguramente lo van a, si lo sacan a Alex Bedoya, bien, ¿no? Si no lo sacan, está fregadito el capitán, porque lo van a mandar frontera, lo van a mandar a los peores puestos de control, o lo van a buscar algo para iniciarle algún proceso. Si es que este coronel tiene apoyo del gobierno político, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Sí? Bien que has tocado, digamos, el tema de contrabando para tocar este tema, que no solamente es en la cuestión del narcotráfico, sino del contrabando. ¿Sí? Entonces, ese es el pequeño detalle. Para sorpresa del superior,
el capitán estaba cumpliendo su trabajo, no le ha hecho caso, y se incautó, seguramente ha llamado a la prensa para que la prensa vaya, saque fotos y todo eso, y ¿qué está haciendo? Cumpliendo su trabajo, ¿no? Se ha detenido al conductor. Siempre y cuando la noticia se haga así viral en toda Bolivia, ahí realmente ya se mueve la justicia, porque en base a las opiniones públicas he visto que recientemente la ley o la justicia se mueva realmente a favor del bien de la sociedad. Porque si esta noticia no llega a más oídos de uno que otro que lee el periódico y no llega a denuncia, simplemente va a ser olvidada. Es lo malo. Sí, independientemente también eso de los medios sociales o los medios de prensa también son manejados, ¿no? No sé si alguna vez han visto cuando se ha empezado a dar alguna noticia en los medios de prensa y esto tenía mucho alcance político, han hecho que esa noticia ya no se difunda, ¿verdad? Se han cortado. O es como cuando mandas al Facebook y te bloquean o te buscan porque esa noticia no tiene que ser difundida, ¿no? ¿Se dan cuenta? Entonces, como dices, Diego, si es que es difundida, obviamente, bueno, esto desde ya Alex Bedoya ya debería estar fuera, ¿sí? Así de fácil. Pero si no, si no, por esta noche voy a ver esta noticia porque me interesa hacer este seguimiento de personas como este capitán que realmente hacen su trabajo, ¿sí? Yo creo que el camionero le ha debido ofrecer plata, tal vez le ha dicho que obviamente ya estaba pagado y que los superiores sabían, se dan cuenta, ¿no ve? Cuando uno hace su trabajo le interesa, no le interesa plata, no le interesa los superiores, sino cumplir su trabajo, ¿verdad? Pero por un camión va a perder, yo creo, y les digo y soy sincero, porque esta es una sola persona, obviamente estaba con su grupo de trabajo, con su grupo porque han ido varias patrullas seguramente, algún momento lo van a fregar, ¿sí? Los superiores que están de lado o los mismos, ¿qué te puedo decir? Colegas, ¿no? Porque dentro de un grupo que salen es como en todo, ¿no? De un grupo siempre hay las ovejas negras, ¿no? Dentro de su grupo. Pero en nuestro caso de Bolivia es al revés, ¿sí? Dentro de un grupo de ovejas negras siempre hay una oveja blanca que por lo menos intenta hacer cumplir la normativa, ¿no? En algún momento. A ver, la historia de la operación. Según informes similares de los asignados al caso de las dos patrullas, eran dos patrullas de la FELCN y del capitán que forman parte del expediente, el martes 19 de octubre se trasladaron hasta la jurisdicción de Guarayos para verificar el posible funcionamiento de un laboratorio de cristalización de cocaína en el lugar. Vinieron Guarayos, líderes de... Los agentes solo encontraron algunas estructuras de maderas, pero ningún tipo de sustancias controladas, habiendo emprendido el regreso a Santa Cruz. El mismo día, alrededor de las 11, entre Cuatro Cañadas y Pailón, los policías observaron un motorizado estacionado a un lado de la carretera. Se trataba del camión Volvo placa 1668 ARD, que estaba con una llanta delantera pinchada y que un gomero trataba de arreglar. El conductor, identificado como David Costarroca, mostró nerviosismo y se descubrió que el camión estaba cargado con precursores químicos en estado sólido y líquido sin ninguna clase de documentación que respalde su transporte. Que el camión siga su curso. Los informes señalaban que por normas internas, el capitán dio parte vía llamada telefónica del caso al jefe departamental de la FELCN, Alex Bedoya. Inmediatamente el capitán nos comunicó la orden que había recibido del director departamental de la FELCN Santa Cruz para que el camión interceptado siguiera su camino. Pero el capitán respondió que no podía cumplir esa orden. Señaló el informe del expediente que fue elevado a la Dirección Nacional de Inspectoría del Comando General de la Policía. Lo van a destituir, ¿no? Porque ya está en la noticia y ha sido elevado al alto mando policial. El camión fue trasladado a Santa Cruz junto al chofer y el llantero fue liberado.
El vehículo estaba cargado con 300 kilos de soda cáustica, 325 de cloruro de calcio, 1975 kilos de metabisulfito y 90 kilos de urea. Asimismo, se registra 2.400 litros de acetato de etilo, además de 1.656 kilos de ácido sulfúrico. Wow. A la cárcel con su silencio. El fiscal antinarcóticos Osvaldo Vinicius imputó al chofer por el delito de tráfico de sustancias controladas y pidió su detención en la cárcel de Palmasola. La jueza cautelar Marianela Salazar escuchó los fundamentos de ambas partes y concedió la palabra al conductor, pero este guardó silencio, tampoco presentó documentos sobre la carga que llevaba ni reveló quién lo contrató. El deber trató de recoger la versión de la autoridad de la PLCN de Santa Cruz y a escala nacional, pero no fue posible. La PLCN aún no ha informado sobre la operación. ¿Qué tal? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opina? A ver, con el único que estoy pasando clases. ¿Qué opina Diego? Más bien que ya llegó a los altos mandos generales, por lo menos se va a destituir a él. Porque inclusive no se los destituye si el coronel tiene tanta muñeca política o tanto conocido, simplemente se lo puede mandar a una frontera o otro regimiento o se lo puede cambiar de va a seguir ejerciendo sus funciones y como si nada. Exactamente, eso sí. Porque lo que siempre pasa, ¿no? Inclusive deberíamos asombrarnos por estas cosas, pero parece que ya estamos acostumbrados de ver todo este tipo de noticias que ya no tiene tanto impacto en la sociedad. Más bien estoy asombrado de que está saliendo esta noticia, porque esta noticia sí la estoy escuchando de años y años, digamos, ¿no? Es decir, nadie ha tenido los pantalones como este capitán como para hacer lo que está haciendo, digamos, ¿no? Y aparte que es un bajo rango. Claro, y no está, seguramente no ha estado en el grupo, como yo les he comentado, dentro de la aduana, dentro de estos grupos operativos, justamente, de la PLCN y lucha contra el contrabando. Dentro de los grupos, dentro del grupo de trabajo siempre hay grupitos o personas que están dentro del grupo, pero del otro lado, ¿entiende? Es decir, de los negativos. Es como se ve en las películas, ¿no? Dentro de la policía siempre va a haber corruptos, dentro del ejército siempre va a haber corruptos, ¿no? Pero este tipo de noticias de una sola persona, bueno, de una persona que haya o que ha denunciado, tampoco ha denunciado, sino ha hecho su trabajo que corresponde y ellos sí tienen que hacer su informe. Todos tenemos que hacer informes. Cuando yo estaba en la aduana nacional, era diario los informes. También habían, perdón, siga. Y cuando... también pasa que... dale. Y cuando comisábamos algún camión, inmediatamente yo igual daba parte por teléfono, ¿no? A mi superior, ¿no? Y él me decía, ya, movete, voy a mandar, digamos, refuerzos o voy a hablar con el tal cuartel porque ya nos hacían seguimiento. Entonces, no lo llevábamos directo a la aduana. Lo teníamos que llevar lo antes posible a un puesto militar más cercano, porque si no nos daban alcance los contrabandistas y era para que nos embosquen y nos quiten la mercancía, porque no nos quitaban, es decir, esos pueblos de Oruro, por ejemplo, tienen más comunicación que la misma aduana, porque tienen hasta teléfonos satelitales, ¿no? Si estábamos en un lugar, ya anunciaban al al otro pueblo, digamos, para que salgan, nos bloqueen y ahí nos embosquen y nos quiten la mercancía. Entonces, por eso era importante moverse rápido. Y por eso antes estaba prohibido quemar los camiones. ¿Por qué? Porque los choferes lo inutilizaban y se hacían bolas, digamos, se escapaban, ¿no? Inutilizaban. Algunos ¿cómo se llama? Acuchillaban sus llantas para que no se puedan mover. Entonces, no podíamos moverlo. Y era prohibido quemarlo porque los iban a iniciar procesos, ¿no? Pues recién se ha aperturado la ampliación de la normativa donde ya el ejército puede usar
sus armas y se pueden quemar los camiones justamente cuando haya la necesidad, obviamente, ¿no? Así la mercancía no queda ni con los contrabandistas, obviamente contrabando, y quedaba para nadie, como se dice, ¿no? Eso quería preguntarle. Por los pueblos allá de Oruro y todos esos pueblitos que colindan con la frontera, la mayoría de esos pueblitos vive del contrabando, o sea, de meter autos robados, tal vez tráfico de armas, droga, todo lo que es eso, porque yo por experiencia de un familiar que traía mercadería de allá de Iquique, Chile, acá, y cuando le preguntaban, ¿no ves? Le decían para traerlo por vía contrabando y mi abuelo no quería, porque sabía que era muy riesgoso. Entonces vio que los pueblitos que están colindando con la frontera de Chile, todos los pueblitos se dedicaban mayormente a ese comercio, el comercio de llevar mercancía robada y todo eso. Y es por eso que cuando conocí a un tipo que trabajaba por esa zona, preguntaba de qué pueblito era, porque la mayoría de ese pueblito hacía esas cosas. Y es por eso que lo juzgaba de alguna manera mi abuelo. Sí, en realidad no algunos, todos viven del contrabando, todos los pueblos de Oruro, ¿no? Todos los pueblos de Oruro. Es por eso que cuando hacen una llamada, te emboscan, ya salen sus camionetas. Siempre en el pueblo hay el que maneja, digamos, el contrabando, ¿no? El que tiene el mayor capital y todo eso, pero en todos los pueblos. Y lastimosamente, obviamente, van a apoyar a los contrabandistas porque viven de eso, pues, ¿no? Viven de eso y no hay otra forma. Eh, es por eso que hasta los mismos militares ha habido muertos, como yo les he comentado, cuando yo estaba comandando ya un operativo, ha habido muertos de 2 militares, ¿no? Por eso se cerró mi unidad, la unidad de LUCA, la unidad de control aduanero, por la muerte de los 2 militares. Entonces ya le dieron la potestad directamente a los militares y se creó recién el Viceministerio de Lucha contra el Contrabando. Si alguien quiere analizar, se analiza desde el 2017 hasta el 2016-2019, el movimiento de comisos a nivel de contrabando, cuando operábamos nosotros como la unidad de control aduanero, por eso les digo, 500 millones de dólares, nada a lo que nosotros comisábamos, ¿no? Por eso, bueno, es para análisis, ¿no? Y bueno, las noticias se tienen que dar y se están dando, pero para los que no conocen el movimiento real del contrabando, como nadie lo conoce porque no hay ni estadísticas, yo les digo con conocimiento que es el 10% máximo de lo que comisan, de lo que entra, del contrabando que entra a Bolivia, ¿no? Así. Y Oruro, pues, es uno de los departamentos donde ingresa más contrabando porque todo ingresa por el lado chileno, ¿no? Y llega a Arica y en Arica pagan sus impuestos, en Chile es legal la ropa usada, obviamente en el lado de Arica, Pisiga, Iquique, ¿no? Que ese es el sector donde trabajan más bolivianos, y bueno, ellos mueven porque saben que esa mercancía va a entrar a Bolivia, ¿no? Por eso se van ahí a hacer los negociados. Miércoles, nuevo look de James, con razón no quería prender su cámara. Ha ido al tajador. No puedo ver bien, me estaba doliendo los ojos. Ya, muy bien. Vamos avanzando. Hoy terminamos. Más tarde, hasta la noche ya habilito para que puedan subir sus trabajos y el proyecto hasta el domingo 18, ¿ya? Todo lo que está en la guía MAP sobre la cuarta unidad, lo suben igual hasta el día, los que no han hecho hasta el día domingo a las 6 de la tarde, y el trabajo, el proyecto también hasta el día domingo a las 6 de la tarde. ¿Okay? Y el día lunes nos vemos con una evaluación. Podemos entrar, voy a ver si es que no es necesario directamente directamente al examen, ¿ya? De todos modos, ya les mantengo informados. Porque
hasta el 26. Voy a hablar con la licenciada Montenegro si es hasta el 26. Y el 26 nos despedimos con alguna noticia. Ayer estamos viendo y quería estar seguro de lo que comentaba la normativa que teníamos en los documentos que les he pasado para la presentación, en lo que está en la plataforma, ¿no? Para corroborar, por si acaso, tenemos la ley y el reglamento, a la Ley General de Aduanas. Este es el reglamento. Y justo el artículo 20 que les decía del reglamento es la que habla respecto a la base imponible para la liquidación de los tributos. Estamos ahorita hablando de liquidación de tributos, ¿no? Quería ver, confirmar esta parte. Tratándose de vehículos que ingresen por sus propios medios o de equipaje del régimen de viajeros, para efectos de la determinación de la base imponible se considerará por concepto de costos de transporte el 2% del valor FOB. ¿Sí? Entonces está bien lo que está dentro de el documento para que puedan estudiar y no haya equivocación. Esto quería confirmar. Entonces, dentro de los vehículos que ingresan por sus propios medios, hemos hablado de los tractocamiones, ¿no? Que vienen generalmente manejados con su chofer, porque no suben en la cigüeña, ¿no? Es decir, son muy pesados, entonces se vienen por sus propios medios. Obviamente te tienen sus documentos, su manifiesto, pero como no vienen con un medio de transporte, se aplica el 2% sobre el valor FOB para el transporte en cuestión de liquidación. Y tratándose de los viajeros que traen mercancía para declarar en aeropuertos internacionales, justo el tema que vamos a ver mañana en el taller, este régimen de viajeros para la liquidación en aduana, cuando en su formulario 250 el viajero pone sí tengo para declarar mercancías, como no se puede aplicar el monto de su pasaje, se aplica el 2% de lo que se liquide o de sus facturas, si es que se aceptan sus facturas de esas mercancías, el 2%. Si el técnico de aduana aplica precios de referencia, sobre esos precios de referencia igual se aplica el 2%. Eso tomemos en cuenta, eso también quería comentarles. Cuando independientemente se toma la póliza de seguro, hay un documento de seguro, ¿sí? Hay un documento de seguro. Cuando hay la aplicación del último recurso y se aplica precios de referencia y la valoración sube, por ejemplo, cuando hay este documento, se mantiene la prima de seguro. Se mantiene, aunque haya una revaloración, se mantiene la prima de seguro. Pero si no tiene la póliza de seguro y hay una revaloración, se aplica el 2%. Es por eso que les digo que en muchos casos la póliza de seguro, uno, que es lo más importante, te ayuda para cubrir daños, accidentes que pase con tu mercancía. Eso es lo más importante, ¿no? No hay, fuera de eso, en la liquidación ya es para el pago de tributos, pero también ya estamos viendo esta situación de la reliquidación, ¿no? Cuando te suben los valores dentro de la aduana nacional y no tienes póliza de seguro, se aplica el 2%, es decir, va a subir la liquidación. Y como no has presentado los precios reales, esta liquidación, como va a subir, también la multa es sobre el 100%, se va a aplicar esta multa, si hablamos del seguro, el 2% también. ¿Sí? Entonces, es importante. Para mí es importante el seguro si yo trajera mercancía justamente para proteger mi mercancía sobre pérdidas, daños, etcétera, con seguro. Pero ¿por qué no quieren traer los importadores con seguro? Justamente porque sus facturas son, no son reales, no presentan el precio real. Por eso que no, generalmente no traen con seguro. Bien, ayer hemos quedado en esta parte. Vamos a ver ya los pasos para el cálculo de los tributos. Estos son unos ejemplos que vamos a analizar. Ya
con ya en forma práctica. ¿Ya? En forma práctica. Aquí vamos a tomar en cuenta cómo se hacen los pasos para el cálculo de los tributos aduaneros. Esto lo tienen en la plataforma. El primer paso para que se pueda calcular los tributos aduaneros en una liquidación aduanera, tomando en cuenta que todo esto ya lo hace la agencia despachante, ¿no? La agencia despachante recibe la documentación y va a utilizar todos estos valores, fletes, seguros, otros gastos que están dentro de la documentación. Eso lo suben al Sistema Único de Modernización Aduanera para emitir la declaración de mercancías de importación, y hasta aquí automáticamente el sistema de la aduana, el SUMA, va a aplicar todos los costos, gastos, de acuerdo a la partida arancelaria también de la mercancía. ¿Sí? Es por eso que es importante aplicar correctamente la partida arancelaria, porque esa partida arancelaria determina el gravamen arancelario que va a pagar esa mercancía. ¿Qué documentación necesita de respaldo? Y si tiene que pagar algún otro impuesto, como el impuesto al consumo específico o a los hidrocarburos, ¿verdad? Entonces, el primer paso para el cálculo de valor CIF frontera, tomemos en cuenta, ¿no? Estamos hablando del FOB o FCA. No hay FCA, por si acaso, no hay FCA. Es solamente el valor FOB. En la ley y el reglamento es FOB, ¿sí? FCA es el transporte carretero. FCA es un término incoterms terrestre, pero dentro de nuestra ley y nuestro reglamento no hay FCA, no sé quién le ha puesto FCA, pero es FOB, ¿sí? El valor FOB. Y se tiene que calcular sobre el valor CIF frontera, hasta frontera, como les he ido comentando, ¿ya? Entonces, si hablamos del valor FOB, es el precio que viene en la factura, ¿no? Precio que viene en la factura del precio realmente pagado por pagar de las mercancías. Tenemos el flete principal. Les he hablado del flete principal, que en nuestro caso, cuando viene vía marítima, ¿sí? Porque podemos importar dentro de nuestro territorio, es decir, de Latinoamérica, de Sudamérica, y las mercancías generalmente tendrían que venir vía terrestre, ¿no? Solo habría un solo flete. Si compramos mercancía de Brasil, en Puerto Suárez, hasta Puerto Suárez es el flete. Si compramos de Argentina, hasta Yacuiba es el flete. Si compramos de Perú, hasta Desaguadero es el flete. Si compramos de Ecuador, tiene que venir por Perú, igual se calcula hasta frontera de Desaguadero. Si viene de Chile, las fronteras Arica y Piscina, ¿sí? Estamos en el centro, somos el corazón de Sudamérica. Entonces, si compramos de estos países, de la Comunidad Andina, de Chile, del Mercosur, ¿sí? Van a venir vía terrestre o vía aérea, dependiendo las mercancías, o vía férrea, ¿no? Generalmente vía férrea vienen de Argentina para Santa Cruz, en el tramo oriental de ferrocarriles, ¿no? Creo que les he comentado en algún momento, somos bueno, no sabemos pensar dentro de nuestro país, porque la línea férrea occidental y la línea férrea oriental no se pueden unir por la amplitud de la trocha, ¿sí? Si más no me equivoco, la trocha es más ancha en el tramo oriental que la trocha en el tramo occidental, que es más pequeño. Entonces, no se puede. ¿Cuánto se ha gastado? ¿Cuánto de inversión se tendría que hacer para volver a crear, no sé, o aumentar el tramo occidental al oriental, sin antes haber pensado que somos un país, ¿no? Que todo debería estar unido a una sola trocha para que se haga este tipo de transporte férreo de estos países, ¿no? De Brasil, de Argentina, o desde Chile o Perú cuando entra por el lado de la ciudad de La Paz. Bien, entonces estamos hablando del flete principal cuando hay dos medios de transporte, en este caso cuando viene vía marítima, ¿no? El valor FOB, la factura. El flete principal sería, en este caso, de mercancías que viene por ultramar, no voy a decir el país, por ultramar, ¿sí? Hasta Arica o alguno de los puertos en el lado del Pacífico, ¿sí? En el lado del Pacífico.
¿Puede llegar alguna mercancía por el lado del Atlántico? Sí, pero es menos probable por la situación del tiempo y distancia, ¿ya? Y los fletes también, obviamente. El flete secundario, entonces, sería el tramo terrestre, que sería, estamos hablando de Arica, desde Arica hasta Tambo Quemado, que es el ingreso de la frontera, ¿ya? El valor, ¿sí? El seguro, dependiendo. Si tiene seguro nacional que tiene que ser tomado con anterioridad al embarque de la mercancía en el país de origen o país de procedencia, tiene que ser con anterioridad, si es seguro nacional. Si es internacional, no hay inconveniente. Y en caso de que no tenga seguro, de acuerdo al artículo 20, se aplica el 2%. Otros gastos del tramo internacional, estamos haciendo un ejemplo con el tramo de Arica o el tramo de ultramar, donde los otros gastos se toman como gastos puerto, ¿no? Gastos puerto, hemos visto muchas noticias respecto a la Administración de Servicios Portuarios de Bolivia, SPB, que en el puerto de Arica hacen el manipuleo de que nuestros contenedores con destino a Bolivia sean subidos a los camiones nacionales para que se vengan algunas de las administraciones aduaneras, La Paz, Cochabamba o Santa Cruz, o Tarija o Sucre o Potosí, ¿sí? Porque tenemos varias administraciones, emiten un documento que se llama gastos puertos, gastos portuarios, ¿no? Y estos gastos portuarios es un monto que más o menos equivale a unos cientos, bueno, estaba, ¿no? Yo creo que van a subir un poco, van a bajar dependiendo del acuerdo que han tenido con los de ASPB, perdón, con los del TPA, del puerto de Arica. Para contenedores de 20 pies, más o menos, dentro de los gastos puertos, era entre 100 y $150. Para gastos, para los gastos puertos de contenedores de 40 pies, generalmente a $200, $250, dependiendo, ¿no? Todo esto, valor FOB, flete 1, flete 2, seguro y otros gastos son sumados y toda esta suma dan el valor en aduana o sí frontera, ¿sí? El sí frontera, toda esta sumatoria. Esa es la base imponible para sacar el gravamen arancelario. El gravamen arancelario se determina de acuerdo a la mercancía, nomenclatura arancelaria, eso van a llevar. ¿Sí? Y dentro de la nomenclatura arancelaria, de acuerdo a la mercancía, el gravamen arancelario oscila entre el 0, 5, 10, 15, 20, 30 y 40%. De acuerdo a la mercancía, señores, de acuerdo a la mercancía. ¿Sí? Es por eso que tienen que ir conociendo, conocer el arancel, el arancel de importaciones del Estado Plurinacional de Bolivia, que quedé de pasárselo si no lo hice, ¿no? Porque nadie me hace recuerdo. Bien, continuamos. El segundo paso, el cálculo de la base imponible para el IVA o el ICE, ¿no? Expresados en bolivianos sin centavos. Este es al valor en aduana, ¿sí? Ese valor que hemos sacado, se le saca el gravamen arancelario, dependiendo de la mercancía, que te da un porcentaje, ¿no? Y otras erogaciones no facturadas, que generalmente no hay. ¿Sí? Solamente sería se suma el valor CIF más el gravamen arancelario para sacar el impuesto al valor agregado, que es el 14.94%. Se suma otra vez el valor CIF más el gravamen arancelario. ¿De dónde sale el gravamen arancelario? Del porcentaje, de acuerdo a la mercancía, de 0, 5, 10, 15, 20, 30 o 40%, que se saca del valor aduana CIF frontera. ¿Sí? De ahí sale el gravamen arancelario. Te da ese monto, para sacar el IVA, se suma el valor CIF frontera más el gravamen arancelario y la base imponible es el impuesto al valor agregado sobre el 14.94%. Tercer paso, el cálculo de los tributos a pagar. Tenemos el gravamen arancelario, el IVA, que es el 14.94, que es su base imponible,
El ICE, dependiendo las mercancías, si se aplica el impuesto especial sobre hidrocarburos y sus derivados, si se aplica derechos compensatorios, derechos antidumping, impuestos globales. Esto no lo aplicamos nosotros, ¿no? No lo aplicamos. Solamente estos impuestos, para que no se complique. Y la sumatoria de todo esto son los tributos a pagar, ¿no? Se suma el No gravamen a las... faltaría, no faltaría lo almacenaje algo por concesionario y todo lo demás. No, El pago para los Dieguito, almacenajes. no, Dieguito, no. Esos son pagos internos. Estamos hablando que todos los pagos para liquidación es hasta frontera. Hasta frontera. No se confundan con eso. Los pagos a almacenes, pagos internos, descarguillo, estibaje dentro de Bolivia, obviamente te van a emitir una factura interna. Y eso es para impuestos nacionales, por el 13%. ¿Se entiende? Sí, ¿Verdad? ahora Hasta sí. frontera. Estamos en la liquidación hasta frontera. Todos los gastos hasta frontera. Los gastos que se incurren dentro del país son impuestos internos. Y esos Ya serían gastos nacionales. gastos Esos, nacionales. Y los transportistas ¿no? desde frontera hasta Puente, hasta Aduana Interior Santa Cruz, tienen que emitirte una factura nacional, ¿no? Y eso ya se lo cobra impuestos nacionales con el 13%. Este es un cálculo de liquidación hasta frontera para el pago de tributos aduaneros. Lo de adentro, es decir, los gastos internos son impuestos, perdón la redundancia, internos, ¿no? Que no van sumados al pago de tributos hasta frontera. Por eso dice hasta frontera. Todo es hasta frontera. Valor en aduana CIF, frontera. Los gastos internos no se suman a la liquidación para el pago de tributos. ¿Ya? Muy bien. Ahora vamos con números, ¿no? Ejemplo de cálculo de tributos. Este ya es un ejemplo numérico. El cálculo de tributos para una mercancía que llega a una aduana interior se realiza de la siguiente manera, estamos considerando un gravamen del 10%, ¿ya? Del 10%. Si fuera una mercancía que grava el 10%. Dentro del arancel, como les he dicho, de acuerdo a las mercancías, generalmente las mercancías, a ver, para que entendamos un poco, las mercancías que pagan el 40 o 30% son mercancías que, entre comillas, o supuestamente, producimos en el país. ¿Por qué han subido esos aranceles o ese gravamen arancelario tan alto? Supuestamente para proteger nuestra producción nacional, ¿no? Para que sean los precios competitivos de mercancías importadas que son las mismas que producimos dentro del país. Por eso que suben los aranceles, ¿no? Alguna vez se utiliza esto para contrarrestar los dumping. ¿Sí? Es más o menos una medida antidumping. El dumping es el ingreso de mercancías con un valor inferior al costo de producción, ¿sí? Que generalmente lo hacen las transnacionales, porque tienen mucho capital y pueden ingresar. Generalmente ingresan esas mercancías con bajo costo bueno, hasta menor al costo de producción, perdón, porque es una forma de hacer propaganda para que se conozca el producto, ¿verdad? Entonces, pero eso es considerado a nivel internacional como una medida desleal del comercio. Por eso el dumping no está bien visto en ningún lado del mundo. ¿Ya? Entonces, estamos aplicando el 10% y un valor sin frontera de 10,000. Es decir, ya hemos sumado. Si estamos hablando del sin frontera 10,000, estamos haciendo un ejemplo de cálculo. Después vamos a ver un ejemplo completo. Estamos viendo el ejemplo de cálculo para sacar el GA y el IVA para los impuestos. Hagamos de cuenta que este es el valor sin frontera y los 10,000 están sumados el valor FOB, los fletes, el seguro y otros gastos. Todo esto hace un valor sin frontera de 10,000. Pero cuando sumamos el valor CIF, por si acaso, toda la sumatoria para la liquidación y llegar a CIF tienen que ser en dólares. Si viene algún flete que generalmente en los gastos, en los BLs, cuando conozcan en algún momento ese documento, el Bill of Lading, generalmente cuando llega de China o de Europa, viene en yuanes algunos gastos
viene en euros otros gastos y viene en dólares otros gastos. Todos esos gastos tenemos que convertirlos en dólares al tipo de cambio que emite el Banco Central de Bolivia a la semana para la aduana nacional. Es decir, hoy viernes está saliendo los tipos de cambio que vamos a utilizar toda la semana en el aspecto aduanero, ¿sí? Hasta el lunes van a haber modificaciones en el tipo de cambio, pero para aduana, si sale el viernes, el tipo de cambio, obviamente, de todas las monedas a nivel mundial que emite el Banco Central, eso se tiene que utilizar para toda la semana siguiente, en cuestión de aduanas, obviamente. Tomen en cuenta que eso puede variar mucho en cuestión de liquidación, y eso también se revisa dentro de, o los técnicos tendrían que revisar eso. Si yo hago si no utilizo el tipo de cambio de este viernes, al lunes, martes o miércoles puede variar. Y si mi BL o alguna de las facturas viene en euros, va a variar, puede que baje o puede que suba. Si sube no hay inconveniente para la aduana porque estás pagando de más, pero si baja es una omisión de pago. Y esa omisión de pago, fuera de que tienes que pagar, cumplir con todo lo que tenías que pagar, hay una multa del 100%. ¿Sí? Entonces, muy importante que también tomen en cuenta el tipo de cambio para la liquidación aduanera. En la liquidación tiene que ser en dólares, la sumatoria hasta el valor CIF. Pónganse que si hablo de 10,000, aquí estoy hablando de más o menos unos 1,300, 1,400 dólares, ¿verdad? Y eso para la liquidación. Ahora sí, para la liquidación de tributos o para el cálculo de tributos del GA y del IVA, ese valor CIF en dólares tenemos que transformarlos a bolivianos, porque el pago de tributos se hace en bolivianos. Vos pagas en el Banco Unión los tributos en bolivianos. Entonces, ya se ha hecho la transformación, por eso está haciendo un simulacro, se puede llamar, de este cálculo de tributos. Suponemos que hemos sumado, ¿sí? Hemos sumado al valor sin frontera, donde estos 10,000 es la sumatoria del FOB, flete, seguro y otros gastos, ¿verdad? Pero está en bolivianos, porque ya hemos hecho la transformación. Es un ejemplo para el cálculo del gravamen arancelario y el IVA, ¿ya? Tenemos el valor CIF de frontera de 10,000. De los 10,000 bolivianos, suponemos que esta mercancía paga el 10% de gravamen arancelario. Estamos suponiendo, ¿no? Puede que sea, dependiendo de la mercancía, 5, 15, 20, 30 o 40%. Pero estamos suponiendo un 10% para que se entienda mejor. Del valor CIF se saca el gravamen, se saca el 10% que es el gravamen arancelario. De los 10,000 como gravamen arancelario va a pagar de gravamen arancelario 1,000 bolivianos. 1,000 bolivianos. ¿Ya? Para sacar el impuesto al valor agregado del 14.94, lo que se tiene que hacer es sumar el CIF. Sumar el CIF más el gravamen arancelario. Si es 10,000 y el gravamen que va a pagar es 1,000, sería el total 11,000 bolivianos. A estos 11,000 bolivianos recién se les saca el 14.94% del IVA, que sería 1,643. La sumatoria, ahora sí, para el total de pago de tributos es la sumatoria del GA más la sumatoria del IVA. En su totalidad salen 2,643 bolivianos. Este es el pago de tributos. Tributos aduaneros que debería cancelar. Obviamente esto va a salir en la declaración de mercancías de importación y esto va con un código, con el código que nos da, el número de C que nos da la aduana nacional o el trámite que estamos haciendo. Se paga este monto y cuando se paga te asigna el canal. Puede ser canal verde, amarillo o rojo. Cuando se pagan estos tributos, recién asigna canal. Selectivo o aleatorio, como hemos visto, ¿verdad? Dependiendo la mercancía, dependiendo la documentación, dependiendo el transportista, dependiendo el importador, ¿sí? La aduana nacional ya tiene su base de riesgos. Entonces, no solamente es aleatorio, sino
por la misma partida arancelaria, la aduana puede directamente poner en el sistema que salga canal amarillo o rojo para que se haga la revisión de los documentos que corresponden. Bien. El cálculo de tributos para un automóvil es un ejemplo, ya con el ICE, por si acaso, ya con el ICE, ¿sí? Hemos visto el gravamen arancelario y el impuesto al valor agregado. Las mercancías que generalmente pagan ICE, impuesto al consumo específico, son vehículos, bebidas y cigarrillos. ¿Ya? Ese es un monto porcentual. Es un monto porcentual. En este caso, estamos poniendo como ejemplo que el impuesto al consumo específico de los vehículos es el 18%. ¿Ya? 18%. Es porcentual. Entonces, se calcula para este vehículo, fuera del gravamen arancelario y el IVA, el impuesto al consumo específico. ¿Ok? Entonces, la sumatoria ya no sería solamente del gravamen arancelario para el pago de impuestos o de tributos, ¿no? Sería la sumatoria del GA, la sumatoria del IVA, más la sumatoria del ICE, que es el 18% del valor CIF. ¿Sí? Entonces, sería 1,000 más 1,643 más 1,980, 4,623 cuando paga el impuesto al consumo específico, ¿sí? Dependiendo la mercancía. Ayer tuve un alumno en unas clases presenciales que vino y me dijo, dicen a uno de mis clientes le está haciendo fiscalización por 34 carpetas de una bebida que ellos me han dicho que pongan la partida arancelaria. Eso también tienen que tener cuidado, ¿no? Ellos me han dicho que pongan la partida arancelaria que no paga el ICE. Bebidas pagan el ICE, excepto las bebidas naturales, los extractos, zumos de cualquier tipo de frutas. Esos no pagan el ICE. Y le han puesto la partida arancelaria de ese producto a la aloe vera que viene de Singapur, ¿sí? Que no es natural, para mí no es natural. Entonces, debería ir en las demás bebidas que paga el impuesto al consumo específico. Son 34 carpetas. Son 34 carpetas, 34 trámites que no han hecho el pago del impuesto al consumo específico. ¿Cuánto creen que van a pagar de multas y sanciones por no haber aplicado correctamente la partida arancelaria? Ahí ya no hay defensa. ¿Sí? Y la aduana nacional te emite esta carta de comienzo de fiscalización cuando tienen la seguridad, obviamente, pues no, primero revisan y tienen la seguridad de que la partida arancelaria no es correcta, entonces te inician un proceso, ¿no? Difícil sería que revisen y vean que todo está bien y te sigan iniciando un proceso. No, pues eso es ilógico, ¿no? Entonces, si le han iniciado un proceso a 34 carpetas porque la partida arancelaria estaba mal y no está pagando el ICE, va a pagar millones de dólares, ¿no? 34 despachos. Entonces, tomen en cuenta eso. Este es un ejemplo uno que tenemos para el cálculo del gravamen arancelario, un producto originario que no goza de preferencia de arancelaria. Tomamos en cuenta de que si no goza de preferencia, va a pagar el gravamen arancelario, hablando de lo que hemos visto en normas de origen, presentación de certificado de origen, ¿verdad? No goza de preferencia. Para sacar el gravamen arancelario tenemos que sumar todos los costos que vienen desde Estados Unidos, flete 1, flete 2, valor FOB, que es $25,000, seguro $500, flete 1 y flete 2, 1,950, gastos puertos, $150 y otros gastos cero. La sumatoria de esto sería $27,600, que al tipo de cambio, ¿sí? Ahora para que se entienda mejor, sí. Aduana de frontera, $27,600. Todo se calcula en dólares hasta la sumatoria sí frontera. Pero para la aplicación ya del cobro del gravamen arancelario,
se tiene que convertir los dólares a bolivianos con el tipo de cambio vigente, 6.96 de la semana del Banco Central de Bolivia. En este caso, el valor sin frontera es 192.096 bolivianos. En el anterior ejemplo, la importación del producto que es de Estados Unidos, cuyo transporte es marítimo desde origen hasta Arica, puerto de tránsito y carretera desde el puerto de Arica hasta la aduana de frontera terrestre, que es Tambo Quemado, puede llegar igual a Pisiga, pero generalmente a Pisiga llega del lado de Iquique, ¿no? En aplicación del artículo 20 del reglamento de la Ley General de Aduanas, se toma el 2% del seguro sobre el valor FOB. ¿Sí? En este caso no tenía seguro, se está aplicando el 2% de los $25,000, que son 500. Pongamos un ejemplo para que conozcan un poco más a qué me refiero que es importante el seguro. El seguro, la prima de seguro, generalmente la aplican las aseguradoras entre el 0.3 máximo al 1%. Máximo al 1%. ¿Sí? Entonces, si aplicamos el máximo, que es el 1% para la aseguradora, que es el 1%, aquí en el monto del seguro para la liquidación, no serían los 500 que aplican directamente por no tener la documentación, sino sería $250. La mitad. La mitad. La mitad para liquidación y el documento que te respalde si tu mercancía se frega en algún momento o hay algún accidente, ¿verdad? Esa es la seguridad que tienes, porque tienes seguro esa mercancía. Los fletes 1 y 2 pueden unificarse, lo mismo sería con los gastos de puerto y otros gastos, ¿no? En este caso, para la liquidación, si hay 2 fletes, es bueno que lo podamos poner independientemente, pero igual, se hace la sumatoria desde el puerto de Miami hasta Arica, que sería el flete principal, que sería el flete 1, y el flete 2 de Arica a Tambo Quemado, Pisiga, como dicen, ¿no? Se une, no hay ningún problema porque ese es el flete que se está haciendo hasta frontera, ¿verdad? El ejemplo 2, el cálculo del gravamen arancelario. Origen Colombia, goza de preferencia arancelaria de la Comunidad Andina de Naciones. 4 países miembros de la Comunidad Andina de Naciones. Ya no voy a preguntar porque no quiero renegar. El valor FOB, $10,200.25, seguro $125.20, flete 1, 2,200 vía aérea. ¿Sí? Si analizan aquí, dice el 25%. Entonces está viniendo vía aérea. Otros gastos, 75. La sumatoria CIF 10.950, el tipo de cambio para el CIF Frontera 76.215 bolivianos. Tomen en cuenta que cuando salgan con decimales, ¿sí? Si se hace la transformación de dólares a bolivianos, se tiene que redondear. A ver, vamos a ver, esto es de colegio. ¿Quiénes están? ¿Quiénes están despiertos? A ver, Johan. 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 ¿Vieron? Sebastián. Sebastián. Sí, licenciado. Sebastián. ¿Cómo es el tipo de redondeo si hablamos de decimales en aplicación a lo que hemos visto en colegio? Es decir, si una unidad llega a 5, pasa a 5, ¿cuál es el redondeo? Si tuviera decimales como la unidad, como usted dijo, si llegara a 5,50, yo creo que se redondearía a 5 igual. A ver, un ejemplo. 76.215,51. ¿Cuánto sería el redondeo? 76.815. No, no, ya. Para los redondeos, hasta 49
se mantiene. Si es 76.215,49, Todavía se se mantiene, mantiene comienza a cambiar. 76.215. Si llega a 76.215,50, 51, 52, 80, 90, se redondea al número inmediato superior, que sería el 76.216 para redondear. ¿Ya? Ya, Ya, ok. está claro. El gravamen arancelario es cero porque viene con certificado de origen, ¿sí? Aunque esa mercancía tenga gravamen del 20%, si presentan certificado de origen, es cero. Hablamos de un artefacto de electrodoméstico, un televisor o televisores, ¿no? Televisores y cámaras fotográficas. Tenemos el flete, perdón, tenemos el valor que es 75,000 para televisores y cámaras fotográficas, el flete marítimo 2.250, el seguro 320, el tipo de cambio 6.96, el transporte secundario, gastos puertos y otras erogaciones, sumadas a esto, ya. Estos nos presentan como datos, ¿no? Datos adicionales que aquí ya lo vamos a ver. El valor FOB de la sumatoria de 75,000 a 15,000 son 90,000, ¿no? El seguro, 320 dólares. Flete 1 y flete 2, 3,450, la sumatoria de los fletes, el flete marítimo más el transporte secundario. Estos son datos nomás para que puedan hacer como una liquidación, ¿sí? Es que es difícil en la plataforma darle estos datos y hagan su práctica. Pero creo que hay en la guía para liquidación. Así que voy a ver sus liquidaciones. ¿Ya? Gastos puerto, 250. Aquí están los gastos puerto, 250. Y otras erogaciones internas que lo están sumando en esta parte. Que no deberían, ¿sí? Hemos dicho que otras erogaciones internas no se suman. ¿Ya? No se suman estas erogaciones. Bien. Hacemos la sumatoria del valor FOB, seguro flete 1 y flete 2 más gastos puertos, nos da 94,020,50, el tipo de cambio 6.96, y el CIF frontera en bolivianos entonces serían 654,383. Gravamen arancelario 10%, 65,438. Se tiene que hacer la sumatoria del CIF más otros gastos. Estas erogaciones, no sé qué hacen acá. No deberían estar acá. Pero creo que la están sumando. Pero alguien que tenga ahí una calculadora. 654,383 más 65,438. Están sumando estas otras erogaciones. Si estas otras erogaciones están dentro de gastos fuera de frontera, está en bolivianos. Ya, eso está mal, señores. No debería haber estas erogaciones porque no se cobra. Lo único que cobran en el sistema es el uso del sistema. Son 100 bolivianos, pero eso no es parte de la liquidación. Estas otras erogaciones dentro de territorio nacional no están contempladas, ¿ya? Por si acaso, para que no se confundan. No hay estas erogaciones. Y bueno, la sumatoria del CIF, la sumatoria del gravamen arancelario, más el CIF frontera, ¿sí? Nos saldría, tendríamos que sacar el 14.94 para pagar el IVA, ¿no? La sumatoria del GAE y el IVA es el total de pago de tributos arancelarios. Estas otras erogaciones, por favor, no la tomen en cuenta. El prorrateo.
El monto del seguro, fletes y otros gastos se divide entre el valor FOB total de los dos ítems, donde parecerá un factor constante. Este multiplicado por el FOB del primero y del segundo ítem dará un resultado parcial que le corresponde a cada ítem. Esto es para la liquidación de cada uno de los de las mercancías, ¿no? Estamos hablando de mercancías que vienen, que son televisores para el prorrateo, por si acaso, ¿no? Para el prorrateo. Son televisores y son, ¿qué más son? Cámaras fotográficas, ¿sí? Para hacer el prorrateo, para cuánto le corresponde el seguro a cada uno, ¿sí? Se hace de esta forma. 320 320, que es el valor del seguro, perdón, la prima de seguro o el 2% que se aplica al costo total, 90,000 por este factor y por el valor de la mercancía, ¿no? Entonces, para el costo del seguro de los televisores son 266.67 y para para las cámaras fotográficas 53.33. La sumatoria nos da los 320 del seguro para ambos ítems. Lo que pasa que como tienen diferente partida arancelaria, ¿sí? No van en un solo ítem dentro de la declaración de mercancías de importación. El primer ítem sería para los televisores y el segundo ítem para las cámaras fotográficas por la aplicación de las partidas arancelarias. Liquidación del ítem 1 si vamos a liquidar independientemente, ¿no? Esto ya para la liquidación o para el prorrateo de ambas mercancías, pero que esto se aplica directamente en el sistema, ¿sí? Para el prorrateo solo se utiliza el valor FOB de cada uno, en este caso se está utilizando los televisores, se está haciendo el prorrateo tanto del seguro y de los fletes para poder sacar el SIV frontera y el pago del gravamen arancelario y el IVA dependiendo la mercancía, en este caso de los televisores. Y de las cámaras fotográficas de la misma manera, ¿no? El prorrateo que se ha hecho tanto para el seguro y los fletes y la sumatoria. Pero en realidad toda la sumatoria dentro del sistema nos va a dar el mismo monto que se está cobrando para el pago de tributos aduaneros. ¿Ok? No es complicado, pero el detalle de conocer por lo menos qué va sumado para el valor SIV es importante, ¿no? Ahora, el gravamen arancelario es dependiendo de las mercancías y la sumatoria del gravamen arancelario más el SIV, de ahí se determina el 14.94 para el impuesto del valor agregado. Si paga ICE de acuerdo a la mercancía, es el porcentaje que da el mismo estado, porque te da un porcentaje ad valorem, para que puedas determinar el ICE, el impuesto al consumo específico, a los hidrocarburos. ¿Ya? Eso es dependiendo de las mercancías. Lo bueno que en la normativa, dependiendo de la mercancía, si necesita ICE, ya te dice cuánto va a pagar, qué porcentaje va a pagar, si son cigarros, si son vehículos, si son bebidas, ¿no? Tomen en cuenta que, como les he comentado, del impuesto al consumo específico de ciertas mercancías, en algunos casos no se cobra el ICE. Y ese es el problema. Los importadores aplican justamente esas partidas arancelarias, pero no contaban con la astucia de la aduana, como lo que les he comentado. Desde el 2018 les están haciendo fiscalización. 2018, 34 carpetas. ¿Cuánto creen que les van a cobrar de multas, sanciones y todo eso? Están fregados, ¿no? Entonces, eso por aplicar una mala partida arancelaria. Eso lo van a ver en nomenclatura. Muy bien. Con esto hemos concluido, señores, hemos concluido todo lo referente a aduana. He querido aumentar un poco más lo de normas de origen, pero nos ha dado casi cabal. En realidad hemos acabado cabal con todo lo que hemos hecho. Hemos visto noticias de comercio internacional. Creo que ha sido una buena forma para que no se aburran, pero obviamente a los que han atendido, ¿no? Están atendiendo, les gusta la materia.
Y si lo han aprovechado, me parece excelente. Entonces, hoy, máximo hasta mañana, voy a abrir ya los links para que presenten su trabajo hasta el domingo 18:00 y su proyecto también, ¿ya? Su proyecto lo voy a revisar, como os he dicho, eso va a valer como un muy buen puntaje para, como si fuese su examen. Pero igual tenemos la evaluación de la cuarta unidad, ¿no? Que eso lo vamos a tomar el lunes. Les voy a confirmar si entramos a clases o van a dar directamente su evaluación. Voy a hablar con la Alicia Montenegro para ver si es hasta el 26. Si es hasta el 26, dan su examen y el día 26 nos encontramos igual para una despedida virtual, ¿ya? Con sus globos, James. Listo. Dicen, Bien. ya que estamos acá, podemos aprovechar un ratito para que le muestre mi proyecto y me diga qué puedo corregir o qué puedo aumentar. Claro, claro, puedes compartir, ya que estamos aquí. Gracias. Bueno, esta ahorita es la hoja de cálculo donde dice la importación de mis mercancías, que son 4 tipos de mercancías, lo que es heladera, freezer, cocina, aires acondicionados y planchas eléctricas. Están importadas de Japón con un valor FUB en las cantidades de 130, 110, 185, 90 y 247. Bueno, esta es la parte de la planilla, por así decirlo. No se ve, Dieguito, no lo veo. Esto iba a No decir, nada. no se ve nada. A ver, de nuevo. Sí, de nuevo. Ya, ahora sí. Nada. A ver. No creo que sea mi internet porque no me sale ni en este. Sale que estás compartiendo, pero no se ve el documento. Es el internet. Esto una vez se me ha pasado a ver cómo era. Parece que no quiere que les muestre. Salite y volver a entrar, algo así. A ver, ¿sirve eso? Exacto, eso es la opción, pero no hay otra cosa. Opción, a ver, te esperamos. Estamos con tiempo. A ver, voy a intentar una más y si no, Salite y salgo y vuelve a vuelvo a entrar. entrar. Si no, me lo pasas para que le tire una chequeadita a Listo. mi negativa. Listo. ¿Se nota? No, nada. No, salite y vuelve a entrar. Ya, Ya, mejor, voy a salir. mejor que no muestre porque se van a copiar. Jennifer ya quiere ver para copiar el trabajo. Listo. Se lo paso a su personal y lo revisa. Me dice qué le puedo aumentar o qué le puedo quitar. Ya, ok. Listo, señores, entonces nos vemos o estamos en contacto vía el grupo todavía de WhatsApp, antes que nos borren. Nos vemos. Buen fin de semana. Trabajen, pasen sus trabajos. Milenka, Sebastián, Johan, ¿ya? Ok. Nos vemos entonces. Buen fin de semana. Dios los bendiga, chicos. Que estén bien. Hasta luego, Licem. Chao, Jennifer. Chao, James. Chao, Sebastián. Chao, Dieguito. Chao, Milenka. Chao.